Familia, a todos buenas noches. Me alegra mucho poder estar con ustedes. Qué bueno que estamos hoy aquí reunidos para compartir y para adorar a Dios juntos. Y como ustedes saben, hoy ya terminamos la serie que empezamos hace 6 semanas atrás. Y yo espero que su fe se haya fortalecido en estos días que hemos pasado, que realmente usted se haya fortalecido. Antes de empezar, quiero compartir un par de cosas con ustedes. Primero, no se pierda la próxima semana. La próxima semana tenemos acá en nuestro auditorio y en San Martín también una feria de salud mental. Feria de salud mental. La Nación publicó hace 15, 22 días un artículo donde decía que en Costa Rica hay 800,000 personas, quedaron después de pandemia 800,000 personas con algún tipo de enfermedad mental en Costa Rica. Entonces nosotros estamos adelante. ¿Cómo abordar cuando alguien en la familia padece una situación de esas? ¿Qué hago cuando yo lo vivo? ¿Cómo puedo hacer? Pues la otra semana trataremos de responder a todo eso y tendremos aquí diferentes psicólogos que van a estar en diferentes partes, afuera, en toldos. Vamos a tener una actividad muy linda, muy especial, y quiero que usted invite a alguien, que traiga a alguien y que lo pueda traer acá para que pueda disfrutar de eso y pasar un tiempo bueno y además aprender de un tema que es muy importante. Después de hoy en 15 empezamos una nueva campaña. Termina esta hoy y dentro de 15 días arrancamos una campaña poderosísima. Se llama 40 días de comunidad. Y usted no se la pierda, ¿va? Eso estoy seguro que va a ser un antes y un después para nuestra iglesia. Vamos a aprender mucho en esta campaña. No se lo pierda. Hay diferentes actividades que vamos a tener y ustedes las van a estar viendo ahí en redes sociales de todo lo que vamos a estar haciendo. Así es que no se lo pierda. Bien, el camino de la fe, esa es la serie que hemos venido compartiendo. Hoy es el último día y hoy vamos a hablar del último tema, del callejón sin salida a la liberación. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 17 para que estemos conectados con la palabra. Dice así: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu fe? Mire, yo espero que esté creciendo, que vaya aumentando. Dios nos pone en la escuela de la fe, como lo hemos venido estudiando en las últimas semanas. Y quiero que hagamos un repaso usando un personaje de la Biblia. Se llama Abraham. Abraham pasó por la escuela de la fe y se graduó. Y eso es lo que yo quiero que le pase a usted, que se gradúe de la escuela de la fe. No que se quede botado de camino, sino que se gradúe. ¿Sí? El primer paso por donde Dios pasó a Abraham fue el sueño. ¿Se acuerdan de Abraham? Los que tal vez nunca han oído hablar de la Biblia y están aquí tal vez por primera vez. Abraham fue un hombre muy especial que Dios usó, lo llamó, y de él sale el pueblo de Israel. Y a los 75 años Dios le da un sueño a Abraham. Su esposa era estéril, no podían tener hijos, y a los 75 años le da un sueño y le dice que de ellos dos saldrá una gran nación y que habrán multitudes de ellos dos. Y empieza a soñar. ¡Qué lindo! Vamos a ser papás. ¡Qué maravilloso! Pero después viene el segundo paso. El primero era el sueño. El segundo paso era la decisión. ¿Qué pasó? Dios le dijo a Abraham que tenía que ponerse manos a la obra, que si iban a tener un carajillo había que ponerle. Ve, mal pensado. No, él tenía que salir de la tierra, de su tierra y de su parentela, y lo saca de su casa, del lugar donde habían estado, y se ponen manos a la obra y se van para una región que no sabían cuál era, solo por fe. Ese es el segundo paso, la acción. Primero el sueño, el segundo la acción. Pero después viene el tercer paso, ¿sí? Y lo vemos también en la vida de Abraham, que se llama la demora, ¿sí?
Al pasar por las demoras, uno se siente tentado a tomar atajos. Siempre, siempre. Eso le pasó a Abraham. Porque pasó 1 año, 2 años, 8 años, 11 años desde que le da la promesa y nada pasa. A los 86 años todavía no tenía hijos. ¿Sí? En la escuela de la fe hay algo que se llaman demoras. Y vas a tener que esperar. 11 años después no habían hijos. Y eso es parte del camino de la fe. Pero después de las demoras, como que la cosa se pone un poco más difícil. Porque después viene la dificultad. Y es ahí donde mientras esperas a que Dios haga la obra en tu vida, se empiezan a venir más problemas. Porque Abraham llegó a tener 99 años y Sara ya anciana y todavía no tenían un hijo. Entonces eso sí era un problema. Dice la Biblia, ya no servía nada, ni a él ni a ella. Y no tenían hijos. Eso sí era un problema, era una dificultad terrible. ¿Sí? Pero de la dificultad, después de esa viene una poco más difícil, que se llama el callejón sin salida. Y es de verdad, sepa, es por ahí vamos pasando. Por ahí vamos pasando. Ahorita en la tarde estuve en una familia donde están exactamente en un callejón sin salida, viviendo una situación crítica, donde tienen a un hijo agonizando. Una situación compleja, bien difícil. Y a menudo nosotros pasamos por este proceso y llegamos ahí al callejón sin salida. Abraham lo vivió. Al final, cuando llega Isaac, ocurre el milagro, Sara queda embarazada, es el niño milagro, Dios le pide al niño. Y no es que se lo pide para que lleváselo para la iglesia, no, lo pide para que lo sacrifique. Dios le dice, dame a tu hijo y lo sacrifico. ¿Cómo sabe usted que usted está en un callejón sin salida? ¿Cómo se da cuenta? Cuando tus sueños se demoran, cuando nada parece tener sentido, cuando te preguntas ¿por qué ocurre eso? Esa señora me preguntó como 3 veces, ¿por qué pasa esto? Esa es evidencia de que estás en un callejón sin salida. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede? Comienzas a dudar del amor de Dios, comienzas a dudar de la sabiduría de Dios. ¿Y será que me equivoqué? ¿Será que qué pasó? Dios es un bromista cruel que primero me da un sueño y después me lo aplasta. Me da un sueño y después me lo quiere quitar. Ahí sabes que estás en el callejón sin salida. ¿Hay alguien que ha pasado eso en algún momento de su vida? Que se ha encontrado así como, me dio algo y ahora me lo quitó todo, me lo aplasta. ¿Sí? Le preguntamos, ¿qué se hace ahí? ¿Por qué ocurre esto en mí? ¿Y sabe por qué ocurre? Es porque Dios te está preparando para la etapa 6. La etapa 6 es la de hoy. Se llama la liberación. Dios te está preparando para un milagro. Cuando estoy en la etapa 5 y estoy esperando que llegue la etapa 6, haces 4 cosas. ¿Cuántas cosas? Ponga atención. ¿Cuántas cosas? 4 cosas. En Romanos capítulo 4 dice lo que hizo Abraham entre la etapa 5 y la etapa 6. Claramente dice cómo lo hizo. Entonces vamos a aprender de ella mientras esperas que llegue la liberación. ¿Está bien? Ok, número 1. Lo primero, recuerdo lo que Dios puede hacer. Recuerda primero lo que Dios puede hacer. Cuando estés en el callejón sin salida, lo primero que hay que hacer es recordar qué es lo que Dios puede hacer. Escuche, la situación puede estar descontrolada, pero Dios no está descontrolado. O sea, la situación puede estar vuelta de cabeza, pero Dios no está vuelto de cabeza. Dios está sentado. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 17 de Romanos 4. Como está escrito, léalo por favor. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. 2 cosas que Dios puede hacer que tú no. Dios puede dar vida a lo que está muerto
y crear donde no hay nada. O sea, vamos a ver, la matemática de Dios es diferente a la matemática de este mundo. Muy diferente. Actúa diferente. No es igual. No funciona igual. Vamos a ver, todo número multiplicado por cero, ¿cuál es el resultado? 1 por 0, 10 por 0, 1000 por 0, porque no hay nada. Pero en Dios no funciona así, porque Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Dios coge donde no hay nada y lo pone a producir. Usted tiene que saber eso. Dios lo puede hacer. Nunca se te olvide que donde no hay nada, Dios puede empezar a crear algo. No había nada y Dios dijo y se hizo. No ocupa nada para crear. No ocupa nada para hacer. Él lo puede hacer cuando Él quiera. Él lo puede hacer. Ahora, lo segundo que Dios puede hacer, que tú no puedes hacer, es dar vida a lo que está muerto. Él puede darle vida a todo lo que esté muerto. Puede resucitar todo lo que Él quiera. Le puede volver a dar vida. Él lo creó, le dio vida y lo puede volver a hacer otra vez. Las veces que sea. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son. Mire, escuche esto. El pensamiento negativo no funciona. No funciona. Pero el pensamiento positivo no es fe. Yo creo que los cristianos deberíamos ser los más positivos de la tierra. Pero escuche esto, el pensamiento positivo no es fe. El pensamiento positivo es el resultado, resulta muy bien en situaciones cuando usted tiene el control. Pero cuando usted pierde el control, no ocupa pensamiento positivo. Usted necesita que Dios haga un milagro en su vida. Y necesita fe. Mire, Lucas capítulo 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para ¿quién? Dios es especialista en imposibles. Y cuando estás en el callejón sin salida, tienes que creer y recordar lo que Dios puede hacer. Nunca se te olvide. Número 2. Lo segundo que tienes que hacer en el callejón sin salida, cuando no hay más que hacer, lo segundo que necesitas hacer es confío en lo que Dios dijo. Lo primero, ¿cuál era? Recuerdo lo que Dios puede hacer. Lo segundo, confío en lo que Dios dijo. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta que se te terminó la esperanza? ¿Cómo usted se da cuenta que ya la esperanza en usted se termina? Cuando empiezas a usar la palabra nunca. Nunca me voy a casar. Nunca me voy a graduar. Nunca voy a terminar la carrera. Nunca me voy a mejorar. Nunca me voy a sanar. Nunca va a mejorar mi situación económica. Nunca va a mejorar esa relación. Nunca voy a salir de las deudas. Nunca podré dejar atrás el pasado. Cuando usted empieza a usar la palabra nunca, se perdió la esperanza. Mira lo que hace Abraham. Dice el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Cuando no le quedaba más esperanza, Abraham siguió creyendo en fe. No se detuvo, no había nada y siguió creyendo. Se fió de la palabra de Dios. Mire, cuando usted se encuentra en un callejón sin salida, necesitas urgentemente leer la Biblia. Usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita buscar a Dios. Usted necesita recordar qué es lo que Dios dice. Necesita memorizarla. Necesita pegarla por todo lado. Cuando usted esté en un callejón sin salida, recuerde lo que la Biblia dice de usted. Recuerde lo que la Biblia dice de su vida, del poder que Él tiene para hacerlo. Anime su fe. Anime su fe. Recuérdelo. La Biblia tiene el poder para cambiar tu mente, tu corazón, tu vida, pero necesitas leerla. ¿Por qué? Porque un callejón sin salida es una prueba de fe. Estás en una prueba de fe y necesitas la palabra de Dios para que te anime. La Biblia dice en Hebreos 11:17, mientras Dios probaba a Abraham, este confiaba en Dios
y en su promesa. ¿Confiaba en qué? En Dios y su promesa. Por esto estuvo dispuesto a tomar a Isaac, su hijo, para sacrificarlo, ni pestañeó. Cuando Dios se lo pidió, lo hizo. ¿Por qué? Porque él confiaba en su promesa. Entonces, lo segundo que usted necesita saber es recordar lo que él dijo. Ahora vamos a lo 3. Lo tercero que necesitas hacer es hago frente a la realidad con fe. Hago frente a la realidad con fe. Recuerdo que recién pasado el accidente de mi esposa, Dios me dio una predicación que la escribí en el hospital con un cuaderno, un lapicero y una hoja que tenía en la mano. La escribía y la fe versus la realidad. Y lástima porque la perdí, pero son de esas predicaciones que nacen de una revelación profunda delante del Señor. Algo que Dios habla, porque Dios habló conmigo. Cuando usted está teniendo la realidad al frente, ¿cómo hace para creer? Decía mi mamá, una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. Una cosa es decirlo aquí y otra cosa es cuando usted la está viendo peluda. ¿Cómo hago para creer ahí? Entonces, en el callejón sin salida, usted tiene que hacer frente a la realidad con fe. Abraham tenía 99 años. Dios le dice que tendrá un hijo. Médicamente, eso era imposible. A ver, yo quiero que me hablen de alguien de 99 años que tuvo un chamaco. Una mujer. A ver, recuerden, algunos están haciendo memoria, a ver cómo me botan esto a mí. Alguien, una pareja de 99 años, usted se imagina, hay que canonizar a esa pareja. O sea, sería una locura. 99 años con un hijo. Usted se imagina Isaac amamantándose. Desde el piso hubiera podido hacerlo. 99 años. Era un milagro. No obstante, la Biblia dice que Abraham le hizo frente a la realidad y no dudó en creer. Vea Romanos capítulo 4, versículo 19. Vea. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo casi de 100 años. Lo primero que hace Abraham es ver su cuerpo. Está feo para la foto, pajarillo muerto y no hay Viagra. La cosa está recia. Primero él ve su cuerpo, pero dice que no se debilitó su fe. Cuando vio su cuerpo viejo, sin el vigor de la juventud, dice que no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años. Y después, o a la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Miró su cuerpo en problemas. Miró el cuerpo de su esposa en problemas. Pero eso no hizo que él dudara. Vio la realidad. Pero dice la Biblia que se fortaleció en la fe. Eso es exactamente lo que hay que hacer en el callejón sin salida. Oiga, tener fe no es negar la realidad. No es actuar como si el problema no existiera. Eso no es fe. Eso es negarse a la verdad. Mire, tener fe no es decir, no estoy sufriendo. Como el Chapulín Colorado. No me duele, no me duele, no me duele, no me duele. Si te está doliendo la madre. O sea, te está doliendo muchísimo. No es negar la realidad. Cuando estoy en realidad, tengo que reconocerlo. Eso no es fe, es fingir. Por eso es que a veces suena extraño que la gente, como aquí en Victoria, se lo está llevando el diablo.
debería de soltar, hablar, decir, mire, estoy pasando una situación difícil. Estoy viviendo una situación complicada, ayúdeme a orar, oremos. Yo estoy de acuerdo que hay que tener toda la fe del mundo, pero tener fe no es negar la realidad que estoy viviendo. Tener fe no es negar la realidad que me está doliendo, que estoy sufriendo por dentro, que estoy confundido, que no sé cómo hacer. Y Dios sabe que estás así, ¿para qué imitar otra cosa? Tener fe es reconocer las cosas y no desanimarnos. Eso es tener fe. Tener fe es hacerle frente a la realidad sin desanimarte. La cosa está fea, pero no me desanimo. La cosa está fea, pero estoy peleando la batalla. Usted puede levantar una familia en base a la fe, pero no en base a las fantasías. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Fijamos los ojos en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es ¿qué? Eterno. O sea, todo depende en donde usted ponga la mirada, a quién usted le va a poner la mirada. O sea, va a depender muchísimo cómo fortalezco mi fe en la realidad. Cuando yo estoy mirando la realidad, si me clavo los ojos en la realidad, eso va a traer desilusión a mi vida, va a traer dolor a mi vida y no me va a dar esperanza. Cuando esté mirando la realidad, también tengo que mirar a otro lugar. Tienes que mirar el cielo. Jesús dice, pongan la mirada en mí, en el autor y consumador de la fe. Tienes que poner la mirada en Cristo Jesús. Si solo estás mirando el problema y no miras más que eso, no estás mirando más que eso, te vas a deprimir, te vas a cargar. Por eso necesitas poner la mirada en el Señor. No puedes estar mirando solo el problema, tienes que mirar que Dios es más grande que ese problema, que Dios es más poderoso que esa situación y que para Él no hay nada imposible. Y quinto y último, espero que Dios me libere. Cuando estoy en el callejón sin salida, ¿qué tengo que hacer? Aguántela, espérelo. A ver, te hago una pregunta, por favor. ¿Qué esperas que haga Dios en las circunstancias en las que te encuentras en este momento? ¿Qué esperas que haga Dios en estas circunstancias? ¿Qué esperas que hagas? Algunos no están esperando nada. Y déjeme decirle algo. Dios opera en nosotros de acuerdo a la expectativa. A eso se le llama fe. ¿Sí? Si usted no espera que Dios haga nada, Dios no va a hacer nada. Usted cuando está esperando tiene que esperar creyendo con expectativa de que Dios me va a liberar, que Él tiene poder para hacerlo, que Él puede cambiar mi vida, puede cambiar la circunstancia, puede hacer algo especial. Yo estoy seguro que para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar la persona más dura del mundo, Dios puede transformar la situación más difícil del mundo, porque para Él no hay nada imposible. Estás orando por alguien que hoy no pasa nada, oras por alguien y ves que más bien retrocede más. Siga esperando en fe, confiando que Dios va a hacer la obra en él. Siga diciendo, Dios va a hacer la obra en esa persona. Dios va a hacer la obra en esto. Yo quiero que vean este testimonio de lo que Dios hizo en la vida de una persona y de una familia. Por favor, pónganle atención. Buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juan Carlos Briceño, para el que no me conoce. Y hoy quiero contarles un poco de mi vida. Juan Carlos Briceño se metió en el asunto del vicio a los 12 años, probé lo que es la cerveza. De ahí en adelante empezó un camino completamente desordenado. Era una persona sumamente irresponsable, mentirosa. Era de todo lo que uno lograba alcanzar para obtener el vicio. Y una persona que no amaba a la familia, que decía que los quería, pero nunca se los demostraba. El tiempo mío era muy escaso. Yo los tiempos nunca se los dediqué a la familia, siempre trataba de ser yo el primero, de ver cómo hacía para escaparme, para poderme ir a tener mi fiesta y ser, según yo, feliz en lo que trataba de hacer. Eso me llevó a tener muchos problemas en mi familia, con mi esposa. Mi matrimonio
se vio realmente afectado hasta un punto en el cual estábamos a punto del divorcio. Entre más años pasaban, más toqué fondo, hasta que llegó un punto en el cual no tenía escapatoria, no tenía escape para ningún lado, porque estaba hundido entre las mentiras y el vicio. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre nos tiene a nosotros. Él siempre piensa en nosotros. Recuerdo una canción, una vez que estaba alcoholizado, donde empezó la canción a sonar y decía: sumerge. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Y esa canción caló en mi vida. Esa canción empezó a hacer algo extraordinario. Y empecé a sentir una necesidad de Dios. No lo quería aceptar. Pero un día mi hermano mayor, ese fue el que me hizo la invitación, que fuéramos a una actividad de la iglesia. Y no quería, yo me rehusaba, porque yo decía: aquí iba a ser yo en una fiesta con fresco de chan y toda esa vaina. Entonces yo decía que para mí una fiesta tenía que haber alcohol. Si no había alcohol, no era fiesta. Sin nada que perder, le dije a mi hermano: sí, por si no tengo nada que perder, voy a ir a eso. Recuerdo que en esa actividad pasaron muchas cosas. Cuando iba en el bus iba como inconsciente, yo no sabía en qué momento me monté. Cuando llegamos al evento, siempre hay un preámbulo donde nos sientan a todos y nos dan las directrices, todo el programa. En ese momento ya yo estaba llorando y yo no me explicaba el por qué. O sea, no sabía qué era lo que me estaba sucediendo. Pero hay alguien que sí, ese era Dios. Dios tratando con mi vida, tratando con mi corazón. Y desde ese día, marcó un antes y un después para Juan Carlos Briceño. Empecé a luchar por restaurar mi matrimonio. Empecé a cambiar amigos que no sumaban, restaban en mi vida, que decía que eran amigos, pero que no eran amigos, porque lo único que hacía era inducirme al vicio. Entonces empecé a tener nuevos amigos. Aquí en Oasis encontré gente muy linda, gente que me ayudó, gente que hoy por hoy lucha hombro a hombro con uno, que lo escucha, que le da buenos consejos. Y eso fue maravilloso, pero lo más maravilloso de esto fue como Dios vino restaurando todo. Cuando no podía estar ni un solo día sin tomarme una sola cerveza, para la gloria de Dios ya tengo 13 años de estar sobrio, 13 años en los cuales no me hace falta, 13 años en los cuales tenemos ya haber aceptado a Cristo. Y Dios ha restaurado mi matrimonio de una manera que mi hija sirve al Señor. Tenemos un bebé hermoso que desde ya le estamos enseñando a amar a Dios sobre todas las cosas. Y mi esposa y yo servimos juntos. Hoy por hoy estamos a cargo de un ministerio de la red de matrimonios. No somos perfectos, tenemos muchos errores, pero de la mano del Señor encontramos esa salida. Cuando estaba mi vida perdida, cuando mi matrimonio no tenía esperanza, cuando mi vida no tenía esperanza, yo trabajaba en el ICE y yo no sabía, a mí me iban a despedir por todas mis irresponsabilidades. Y tampoco lo sabía, pero llegó el Señor en ese momento y me rescató. Me sacó de ese lodo, de ese fondo donde estaba, y me dio una nueva vida, un nuevo nombre, dice su palabra. Mi vida es otra totalmente, y se la digo, no cambio esta vida por ninguna otra. Donde estoy feliz. Me dio una empresa. Siempre soñé con tener algo propio, trabajar en lo propio. Hoy por hoy tenemos una empresa llamada Caribbean Cool y damos servicio a muchísima gente, muchísimas empresas. Y es para la gloria de Dios, no para glorificarnos nosotros, porque que la gente nos llame de otros lados es Dios abriendo puertas. Nunca puedo decir que es Juan Carlos Briceño el que ha logrado algo, porque en esta vida sin Dios no soy nada. Ese es mi testimonio, espero les ayude a muchos. Busquemos de Dios. Los callejones sin salida siempre van a existir. Nosotros los ocasionamos, pero Dios siempre en su infinito amor tiene la salida para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno y tiene poder para cambiar las vidas. Yo sé que sí. Mire, ¿usted sabe cuál es la más alta expresión de fe? Nunca se te olvide esto. La más alta expresión de fe es agradecer a Dios antes de que ocurra el milagro. Cuando usted agradece, cuando el milagro ya ocurrió, eso se llama agradecimiento.
De ese tema hablaremos en las casas Oasis esta semana. Pero cuando usted agradece a Dios, cuando no ha pasado nada, eso se llama fe. Y yo sé que aquí muchos necesitan de esa fe. Y dale gracias a Dios por el hijo, por la hija, por el matrimonio, por lo que sea, por la empresa. Decir gracias, Señor, porque mi hijo es un siervo tuyo. Tal vez anda medio raro, pero usted lo está creyendo en fe que así va a ser. Gracias a Dios porque mis finanzas están bien. Gracias por el negocio nuevo. Gracias por lo que estás haciendo. Está llamando las cosas que no son como si fuesen. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 20. En la vida de Abraham. Mire por qué Abraham es el padre de la fe. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando estás en el callejón sin salida, dale las gracias a Dios por la respuesta que viene en camino, por lo que ya viene. Cuando usted está ahí, dígale gracias y empiece a llamar las cosas que no son como si fuesen. De una vez póngale el nombre al hijo, póngale el nombre a la empresa, póngale el nombre. Yo estoy desafiando a la gente y me alegra escuchar testimonio tras testimonio de lo que Dios está haciendo en las familias, en los negocios, en la vida de las personas. Pero usted necesita llamar las cosas que no son como si fuesen. Póngale nombre a eso. Ahora, vea, ponga atención, Jesús sabe de eso. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, sus dos amigas, María y Marta, le enviaron una palabra para que viniera a ver a su hermano Lázaro que estaba enfermo. Querían que Jesús lo sanara. Betania, donde estaba Lázaro, estaba a 6 millas de distancia. Se tardaban cerca de, qué sé yo, unas horas para llegar. Pero al final Jesús llega 3 días después. Llega 3 días después, retrasado. Para cuando Jesús llega, Lázaro ya había pasado de mal a peor. Había muerto y hasta estaba enterrado. Jesús llega y le dice, ya es demasiado tarde. Que si hubiera llegado antes lo hubiera podido sanar. Y entonces Jesús dice, un momento, yo no vine a sanarlo, yo vine a resucitarlo. Vengo a hacer algo mejor, algo más grande, un milagro mayor, para que no tengan dudas que fui yo. Les dice, corran la piedra. Y cuando Jesús se acerca a la tumba, no le rogó al Padre que hiciera salir a Lázaro, sino que hace algo en la oración y dice, Padre, te agradezco que ya me oíste. Le da de antemano gracias a Dios. Y después dice, Lázaro, sal fuera. Primero agradece a Dios y después hace la petición. Eso es exactamente lo que tienes que hacer en el callejón sin salida. Dar gracias a Dios por anticipación. Dígale gracias a Dios por eso. Inmediatamente Lázaro sale. Eso es agradecer a Dios por anticipado. Pablo entendía de eso también. En 2 de Corintios 1:19. Por eso sucedió, pero eso sucedió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y escuche lo que dice el versículo 10. Él nos libró y nos librará. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. ¿Cuántos pueden creer eso? Él nos libró y Él ¿qué? Nos librará. ¿Cuál es la promesa? Que Él nos libró y nos va a librar más adelante. Escuche. Las promesas se autentican, depende de quién vengan. ¿Sí? ¿A cuántos se los han fumado con una promesa? Ya se los traigo, pastor, ya vengo. Tome,
cómprese eso y me trae el vuelto. Pastor, ya vengo. Aquí lo estoy esperando. Promesas falsas. Las promesas se autentican, depende de quién las diga. Por eso a los políticos hay que tenerles cuidado. Los niños saben que papá no miente, que mamá no miente. Y cuando papá dice sí, ellos dicen, papá dijo que sí. Tienen una seguridad. Hay personas que usted, depende de lo que le digan, usted sabe que lo van a hacer. Depende de quién sea, usted dice, no, prometió, pero no lo va a hacer. Pero hay personas que usted sabe que sí. Y usted puede estar completamente seguro que Dios es veraz. Que Dios lo que promete, Él lo cumple. Que Él no miente, ni se arrepiente. Que Dios lo que dice, lo cumple. Y Él nos libró en el pasado y nos va a librar ¿a dónde? ¿Cuántos pueden creer en eso? Él te libró en el pasado y te librará en el futuro. Aunque usted no vea nada, Dios estará al frente suyo y te librará más adelante de lo que tú estás en este momento. ¿Puedes creer eso? Que Dios te va a ayudar en el futuro. Ahora, déjeme explicarle los 3 tipos de liberación que Dios hace. 3 formas en cómo Dios libera. Primero, la liberación que Dios usa es circunstancial. En algún momento Dios abrió el mar rojo. Una sola vez lo hizo, pero lo abrió. A veces Dios altera las circunstancias milagrosamente. Eso es una forma en cómo Dios nos libera. Cambia las circunstancias, cambió, abrió una puerta que no estaba abierta, usó algo pasó y Dios usa una circunstancia y todo inmediatamente cambia y vuelve al ajedrez completo como tiene que ser y se arma de nuevo. Dios usa las circunstancias. Pero también la otra liberación que Dios usa es la personal. Usa la persona. Dios cambia las circunstancias, pero también a veces Dios cambia mi interior. Y me cambia a mí y te cambia a ti. En la circunstancia sigue siendo la misma, pero me cambia a mí. Y me da paz. La situación está de cabeza, pero ahora yo tengo tranquilidad. Ahora para mí ya puedo soportar lo que venga porque yo sé que Dios está conmigo. La situación de cabeza, pero yo tengo paz dentro. Nada ha cambiado, pero Dios está conmigo y sé que nada va a pasar. Y tengo paz. Y por último, la liberación máxima, y nunca se te olvide esta, es el cielo. El cielo es la última. Me encantan los devocionales que está mandando Rick Warren, que yo le pedí a Henry que lo enviara a los grupos. Porque el del día de ayer hablaba acerca de cómo preparar a alguien para la muerte. ¿Cómo hago yo para preparar a alguien? Me encantó. Hace unos días atrás era ¿cómo hago para ayudar a alguien que está muriendo a la par mía? Es que esto nadie lo habla. Y si hay algo incómodo es llegar a la par de alguien que está muriendo sin no saber qué hacer. ¿Qué le digo? ¿Qué le voy a decir? Y el de ayer era: tengo que prepararme yo para la muerte para poder ayudar a preparar a otro para que pueda partir. Tengo que hacerlo. Porque usted tiene que saber algo. Dios no prometió quitar todo el dolor del mundo. Nunca en ninguna parte Dios dijo que iba a quitar todo el dolor del mundo. Dios no prometió solucionar cada uno de tus problemas. No estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y la última liberación o la tercera forma de liberarnos es llevarnos. Y todos los que estamos aquí tenemos que estar preparados para vivir. Y todos los que estamos aquí tenemos que estar preparados para morir. Completamente preparados. Esta semana enterramos al esposo de una hermana de nuestra iglesia, un hombre trabajador que venía de su trabajo y en un accidente perdió la vida. Hoy estamos y mañana tal vez no. Y una de las formas en cómo Dios libera el dolor en nosotros muchas veces es llevándonos al cielo. Y usted tiene que saber que el cielo está dispuesto para usted y para mí, aunque a usted no le guste. Pero esa es la liberación final.
donde estaremos, y dice la Biblia que ahí no habrá más llanto, más dolor, más tristeza, más angustia. Usted caminará por calles de oro, no habrán impuestos y tampoco estará Figueres. No habrá nada de eso. No vote porque le dé la gana. No habrá nada de eso. Usted estará en un lugar perfecto. Estará en un lugar perfecto, un lugar especial. Eso también será una liberación. Por eso cuando usted llega donde alguien que ha perdido un ser querido, usted tiene que saber que esa es la soberana voluntad de Dios. Y si Dios así lo quiso, ese es el plan del Señor. Y así nos quiso llevar tarde que temprano. Escuche bien, porque los estoy viendo a todos. Todos nosotros vamos a morir. Y usted puede dar seguridad que si hay algo con lo cual usted puede contar en la vida, es la muerte. Y esa es una forma en como Dios nos liberta. Nos lleva a estar con Él para siempre. Y sería el día más glorioso. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía: prefiero estar con el Señor, preferiría estar con el Señor antes. ¿Sabe por qué Pablo decía eso? Le voy a decir por qué decía eso. Porque él fue a ver. A él lo dejaron ir a vinear un toque. A él lo dejaron ir allá. Y cuando llegó allá y vio, dijo: yo aquí no quiero volver. Qué obstinado estar con. Él decía: ¿por qué no me llevan? Pero tengo que estar aquí por causa del Evangelio de Jesucristo. Tengo que estar aquí para llevar el Evangelio de Jesús. Termino con esto. La liberación final vendrá un día en el cielo, donde no habrá dolor, ni llanto, ni sufrimiento, ni quebranto. El mundo espera siempre lo mejor, pero Jesús es tu mejor esperanza. Jesús es tu mejor esperanza. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y si hoy no estás seguro de tu muerte y de tu salvación, necesitas a Cristo. Cuando estés en una desilusión, de un callejón sin salida, Jesús puede tomar ese camino sin esperanza y convertirlo en una esperanza sin fin. Te encuentras en un callejón sin salida, estás viviendo tal vez algo difícil. Te invito para que tomes ese problema, para que tomes esa situación, esa circunstancia y tu propia vida, y hoy se la entregues a Jesús. Y recuerda que Él vino a morir en la cruz del Calvario por eso. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe qué quiero? ¿Sabe qué quiero para usted? Quiero que usted esté preparado para morirse. ¿Sabe qué deseo? Que usted esté preparado para vivir y esté preparado para morir. ¿Sabe qué anhelo en mi vida con todo mi corazón? De verdad, que ninguno de los que estemos aquí perezcamos en nuestra vida eterna. Hace muchos años estaba leyendo la Biblia en Ezequiel. Dios me llevó a Ezequiel y estaba leyendo en Ezequiel, profeta Ezequiel. Y yo leí en la palabra que el Señor decía: yo no quiero que los pecadores se pierdan. No quiero que el pecador muera sin esperanza. Yo quiero que vengan a la vida eterna. No deseo la muerte para ninguno de ellos. Y empieza a decirlo. Y cuando yo estoy leyendo la palabra, el Señor me habla a mi vida y me dice: dígale a los muchachos de este pueblo, que en aquel tiempo estaba esto como un hervidero feísimo, y dígale a ellos que yo no quiero que ninguno de ellos muera sin Cristo, que muera sin esperanza. Dígales. Y ahí en esa esquina los reuní, los llamé, le digo: tengo un mensaje para ustedes de parte del Señor. El Señor me ha dicho que no quiere que ninguno de ustedes se muera sin encontrar la salvación. No quiero que ninguno de ustedes se muera sin encontrar. Así es que entréguenle su vida a Cristo. Así que vuélvale en su vida a Cristo. Sí, paz, de no chance, paz, de no chance, vamos a llegar. Y les dije: mire, si en el último respiro de ustedes tienen conciencia, entréguenle en su vida a Cristo, pero no se mueran sin Cristo. A la semana siguiente mataron a uno, al primero. 22 días por ahí mataron al segundo. ¿Sabe qué? Yo entendí que Dios nos ama mucho.
entendí que Dios nos ama. Y usted no sabe cuánto te ama el Señor, que te trajo esta noche aquí para que alguien te advierta, para que alguien te diga: escapa por tu vida, deja de pensar en los demás, deja de posponer entregar tu corazón a Cristo por el miedo que te digan pandereta, evangélico, raro, como sea. Deja de posponer eso, que al final ninguna de esas personas dará cuentas por ti. Tú tendrás que dar cuentas a Dios por ti mismo. Entrégale hoy tu vida a Cristo, entrégale tu corazón al Señor. Más si estás en un callejón sin salida, hoy necesitas volverle completamente tu vida al Señor y hacerte un cristiano. Yo quiero pedirle, si usted hoy está aquí, necesita hacer eso y atiende a este llamado, yo quiero orar por usted. Mi llamado es para que te vuelvas al Señor.